Hoy toca el turno de mi mamá Mabel. Yo había dejado de verla un tiempo después de su boda. Recuerden que les dije que yo en esa ocasión había llegado echando tiros a su fiesta y yo iba enfundada en un mono, o sea, pegado de arriba hasta los tobillos, en color satín negro, que es el disfraz de Gatúbela, prácticamente. Y con un sombrero negro también, que había copiado ese look de mi ginecóloga, la doctora Gutiérrez, y se le veía muy bien a ella y a mí también se me veía muy bien, la verdad. No sé dónde quedó ese sombrero, porque se quedó en casa de mi padre y ya nunca lo volví a ver. Pero esa vez yo triunfé, todas las miradas estaban sobre mí, y claro que cuando tú eres una persona segura de ti misma, arrogante, como yo, así es como debes de ser, que todos volteen a verte a ti, tú a nadie, no les des ese gusto. Bueno, ya saben ustedes que mi narcisismo tiene que salir sí o sí por delante, cada que hablo. Y les conté que dejé de ver a Mabel porque se casó. Luego no sé, un día me la encontré. ¿Y cómo me la encontré? Pues porque ahora el esposo de ella, bueno, después de que aquella vez que les digo que había ido a su casa y todo eso, me la había encontrado porque su hijastro estaba estudiando conmigo. Extrañamente, pueblo chico, infierno grande, estaba estudiando conmigo en la American Business College. Y yo no sabía, obvio. Pero un día ella fue a algo, a la oficina, la vi y fue cuando me lo dijo. Y ya a partir de entonces yo a este chico, como estaba en mi salón, le decía hermano, ¿no? Y él le daba mucha risa. Y eh, después de la boda de Mabel y de aquella vez que la había visto en su casa donde rentaba en la Vizcaya, todavía sé dónde es exactamente. Ya le perdí un poquito la pista hasta que la volví a ver, como les digo, acá en la grabación ahora de la academia, y me dio su nueva dirección. Y una vez fui a verla, pero ya casada. Abel es ese tipo de persona que no solo me había ayudado a mis 15 años a deshacerme de ese pequeño tropiezo, sino que ya casada, antes de mi hijo Adal, me volvió a ayudar. Esta vez ya no existía lo que ella me había dado, pero me dijo con quién ir y dónde para que no tuviera ningún problema, y era un doctor. No era obvio, era clandestino, pero era un doctor y con su enfermera, y así hice. Y bueno, me estoy adelantando mucho, pero yo ya estaba casada. Algo falló porque mi esposo y yo usábamos el ritmo, pero aparte usábamos preservativo, pero a mi esposo se le salía, no sé qué pasaba, y entonces yo no estaba lista, ni él tampoco. Estábamos muy pobres, viviendo allá en la zona roja. O sea, esa parte ya se los expliqué. Todavía no me daban mi promoción y busqué a Mabel, allá donde ella me había dicho que vivía. Todavía vivía con su esposo, con los dos hijos de él. Este era uno, la muchacha no tengo su foto. Y Mabel me ayudó, aún que me decía, es que no entiendo, pero si ya estás casada, todo está bien, ¿por qué? Ya le expliqué y todo, y ya fue cuando me dijo, bueno, haz esto y así, y eso hice. Y si le pareció a mi esposo o no, lo siento mucho, mi cuerpo, mi decisión, y siempre voy a defender eso, a costa de quien sea. Por favor, recuerden que yo no tengo telarañas en la cabeza. Nunca olviden eso. Entonces miren, ¿por qué nada más les voy a presentar a mi mamá Mabel así? Aquí la tienen, miren. Esta es mi mamá Mabel. Pues porque nosotros venimos de una generación donde en las fotos hacíamos dedicatorias. Y Mabel me escribía cosas cariñosas y al final decía
para mi hija Hortensia de su mamá Mabel. Así era como ella afirmaba. Y obvio a fulanita de tal eso le calaba. Pero es que Mabel se había portado como una verdadera madre para mí. Mabel me llevaba como unos 15 años, vamos a decir. Bueno, cerca de los 20. Entonces, ella me veía como su hija la más grande, porque su niña en ese momento, cuando yo la conocí, tenía 12. Y si yo tenía 16, pues yo era su hija mayor. Ella era viuda y nada más tenía estas 2 niñas. El señor que ella escogió para casarse con él también era viudo y se había quedado con 2 adolescentes. Este es uno de ellos, Fernando. Pero aunque Mabel varias veces me habló de él y todo eso, yo no estaba interesada, no es mi tipo. Él nunca pareció joven para mí, siempre se vio como un viejo. Así lo veía, yo así lo veía. Nunca me interesó. Y solo de recordar en su momento este señor le había roto a Mabel su forma 13 y todo eso por celos, pues dije yo, no, gracias. Aún y cuando el señor era viudo, le pusieron los apellidos de Mabel al muchacho, El muchacho le pusieron Fernando Salinas García. Y no, Salinas sí era por su papá, que se llamaba Guadalupe Salinas Galván, pero Mabel era García de Salinas, pero el muchacho no era hijo de Mabel, era su hijastro. Pero bueno, el periódico, la escuela, ¿qué les importaba, no? Así lo pusieron, aunque a él no creo que le haya parecido, porque él, aunque su mamá estuviera muerta, él tuvo su mamá. Bueno, ya. Y entonces es que yo, regresándome a lo que era Mabel conmigo, Mabel, cuando recién la conocí, ella y yo salíamos juntas. Por decir algo, yo iba por ella a su casa. Ella, para ayudarse, vendía tamales, hacía platillos, les digo que vendía ropa del otro lado y hacía muchas actividades, pero también tenía una vida normal. O sea, ella andaría en sus 30 y nos íbamos al trabajo juntas y a veces a la salida quedaba con alguien y me llevaba a mí. Y yo veía a los señores bien portados, mientras yo estaba ahí todo estaba bien. A veces íbamos a cenar, había un lugar donde me gustaba mucho que nos llevaran, que era Linterna Verde, obvio ya no existe. Y me encantaba ir por el café de olla y ¡ay, qué rico! Íbamos ahí, íbamos a una cafetería que estaba en la Diagonal Cuauhtémoc, que ya no existe, estaba enorme. Y las de harina ahí nos las hacían doraditas. No, me encantaba. Y íbamos también a un lugar, a un centro nocturno que no me puedo acordar del nombre, que justo estaba donde ahora está la Junta de Aguas y Drenaje, allá cerca del Puente Viejo. Ahí exactamente, por ahí estaba un lugar, un centro nocturno que era famoso en ese tiempo, porque de hecho ahí se hicieron varios películas, ya saben, esas películas de bajo presupuesto que hoy en día se llaman video homes. Bueno, y nunca se me va a olvidar que un día, generalmente cuando salíamos era nada más el señor amigo de Mabel y yo. Y en esa ocasión se había pegado un señor, pero estos eran señores, Ella nunca hizo que se me acercaran o algo, no, nada de eso. Mabel salió a bailar con el señor y yo me quedé sentada y entonces el señor me invitó a bailar y Mabel dijo que no porque yo era menor de edad. Entonces dijo, bueno, voy a bailar, bueno, está bien. Y se fue a bailar con alguien y luego bailó con Mabel y así. Y nos daba mucha risa porque el señor regresaba a la mesa y decía, bailé bien, bailé bien. Era muy chistoso. Y luego les digo, pues ya se acabó eso, porque no solo porque Mabel se encontró este señor que era
muy serio y muy estricto, sino porque a mí me cambiaron anexo. Y yo dejé de ver a Mabel. Y Mabel, cuando se casó con ese señor, se salió de trabajar. Y pues bueno, ya se dedicó a su hogar y todo eso, a sus niñas. Pasó mucho tiempo y un día la volví a ver con mucho cariño igual. Ya estaba un poco mayor. Mi hijo estaba en la primaria y creo que se llamaba Naciones Unidas, y ahí estaba su hija, y luego su hija ella llevaba a los nietos de Mabel, o sea, ella tenía familia. Y bueno, yo saludé a Mabel. Poco tiempo después murió su esposo, y más tarde ella, su hija, me dijo: Mabel no llegó ni a los 70 años. Creo que murió muy joven. Mabel es esa persona que creo que está totalmente apegada a lo que se dice. Las personas buenas se van antes de tiempo, cuando todavía son queridas y necesitadas por los demás.